Este 26 de julio no viene a abrirte un portal para pedir más, sino a mostrarte si realmente estás preparada para sostener eso que tanto deseas. Ese día se concentra una combinación astrológica y simbólica muy fuerte. Por un lado, comienza la apertura espiritual del llamado Portal del León. Por otro, Saturno se pone retrógrado en Aries y al mismo tiempo, el nodo norte entra en Acuario, mientras el nodo sur entra en Leo. Dicho así puede sonar como un montón de movimientos separados, pero en realidad todos están contando una misma historia. Una historia sobre el ego, el deseo, la identidad, la necesidad de reconocimiento, la responsabilidad y la forma en la que vamos a construir el futuro. Hoy quiero explicarte qué significa todo esto de una manera simple, sin palabras complicadas. Quiero que entiendas qué se puede sentir, qué parte de nosotros viene a mover y cómo aprovechar esta energía para crecer. Lo primero que quiero aclarar es que el portal de León se usa dentro de corrientes espirituales modernas para nombrar un periodo que suele abrirse entre el 26 y el 28 de julio. Llega a su punto más fuerte el 8 de agosto y se extiende algunos días más. Se lo relaciona con el Sol en Leo, la estrella Sirio, el corazón, la creatividad, el liderazgo y la abundancia. No es una puerta literal en el cielo, sino una lectura simbólica que combina astrología, numerología y referencias al antiguo Egipto. Esta aclaración no le quita ningún valor espiritual. Nos permite vivirlo sin miedo y sin creer que existe una hora mágica donde todo pedido se cumple solo. Un ritual puede ordenar la mente y las emociones, pero no reemplaza nuestras acciones ni la responsabilidad de sostener lo que queremos crear. Y esto se vuelve todavía más importante, porque la apertura simbólica del portal del León coincide con Saturno retrógrado en Aries. Saturno representa el tiempo, la estructura, los límites, la madurez, el compromiso y las consecuencias. Aries representa el impulso, la iniciativa, la valentía, el deseo y las ganas de empezar algo ya. Aries dice quiero avanzar ahora. Saturno responde primero, demostrame que podés sostenerlo. Saturno comienza a retrogradar alrededor de los 14 grados de Aries y permanece así hasta el 10 de diciembre del 2026. No se mueve físicamente hacia atrás. Es un efecto aparente que en astrología se interpreta como revisión. Por eso, puede mostrarnos como si usáramos nuestra fuerza, si iniciamos y abandonamos, si confundimos valentía con impulsividad o si queremos resultados rápidos sin construir una base real. Esta energía puede sentirse como lentitud, trabas, cansancio, frustración o dudas. Tal vez algo que venías impulsando deje de avanzar al ritmo esperado. Tal vez te preguntes si elegiste bien. Tal vez aparezca miedo a equivocarse o una sensación de estar cargando demasiado. Pero no quiero que interpretes esto como un castigo. Muchas veces la pausa no viene a destruir un proyecto, viene a evitar que construya sobre una base débil. Saturno va a volver sobre temas que empezaron a moverse desde abril del 2026. Entonces, una pregunta muy poderosa para hacerte es esta. ¿Qué empecé durante los últimos meses que ahora necesita menos ansiedad y más estructura? Quizás sea un proyecto, una relación, una nueva etapa personal, un límite, una decisión laboral o una forma distinta de mostrarte. Saturno retrógrado en Aries puede tocar el miedo al fracaso, la exigencia y la necesidad de demostrar fortaleza. El aprendizaje no es volvernos pasivos, es dirigir la fuerza, actuar sin atropellar, decidir sin reaccionar, poner límites sin entrar en guerra con todo el mundo. Al mismo tiempo, el nodo norte entra en Acuario y el nodo sur entra en Leo. Este eje va a acompañarnos hasta marzo del 28. Algunos calendarios ubican el cambio en agosto porque usan otro método de cálculo. Los nodos no son planetas, son puntos matemáticos que, dentro de la astrología evolutiva, muestran un camino de aprendizaje. El nodo sur habla de patrones conocidos. El nodo norte señala cualidades que necesitamos desarrollar. Con el nodo sur en Leo, vamos a revisar nuestra relación con el protagonismo, el orgullo y la necesidad de atención. Leo representa corazón, alegría, creatividad y coraje. El problema aparece cuando necesitamos aplauso para sentir que valemos. Esta energía puede tocar heridas relacionadas con no haber sido vistos, elegidos o valorados. Una crítica o un silencio pueden doler más porque activan una parte antigua que todavía cree que debemos destacar para recibir amor. El nodo norte en Acuario nos propone otra dirección. Acuario habla de comunidad, amistad, redes, innovación, libertad, diversidad y visión de futuro. Nos invita a pasar de la pregunta ¿me están mirando? A la pregunta ¿qué puedo aportar? No nos pide apagar nuestro brillo, nos pide ponerlo al servicio de algo con sentido. Esta es una de las claves más profundas de la fecha. El camino no es dejar de ser especiales ni escondernos dentro de un grupo.
El camino es aprender a compartir protagonismo, escuchar otras miradas, colaborar y crear algo que no dependa solamente de nuestro nombre. Leo aporta corazón. Acuario aporta conciencia colectiva. Cuando se integran, nace un liderazgo que inspira sin controlar. Pero también quiero señalar la sombra de Acuario, porque crecer hacia Acuario no significa volvernos fríos, distantes o creer que somos superiores por pensar diferente. Tampoco significa seguir ciegamente a una comunidad o una ideología. Acuario puede caer en la desconexión emocional, la reverdía automática o el rechazo de todo lo que parezca tradicional. Por eso, el verdadero aprendizaje es unir mente y corazón, ser libres sin volvernos indiferentes, participar sin perder criterio propio. Y acá aparece el mensaje central del portal del león. No alcanza con escribir deseos, prender una vela y pedir abundancia. La pregunta más importante es, ¿quién necesito ser para sostener lo que estoy pidiendo? Porque manifestar no es solamente desear, también es ordenar hábitos, revisar creencias, poner límites, asumir responsabilidades y aceptar que cada deseo trae un compromiso. Tal vez quieras una relación más sana, entonces también vas a tener que aprender a hablar con honestidad y dejar vínculos que se sostienen por miedo. Tal vez quieras más dinero, entonces vas a necesitar revisar tu manera de administrar, recibir, valorar tu tiempo y tomar decisiones. Tal vez quieras reconocimiento, entonces vas a tener que preguntarte si querés ser vista por lo que realmente sos o por un personaje que construiste para agradar. Cerca del 26 y 27 de julio, el Sol en Leo también se vincula con Plutón, Neptuno y Urano. Plutón puede sacar a la luz poder, celos y control. Neptuno aumenta intuición e inspiración. Urano despierta ganas de liberarnos y cambiar. Por eso, estos días pueden sentirse como un umbral. Una identidad vieja pierde fuerza y otra más auténtica quiere aparecer aunque todavía no sepamos cómo sostenerla. Puede aumentar la sensibilidad frente al rechazo en estos días, la comparación y la falta de reconocimiento. Mi consejo, no me lo pediste pero te lo doy, es no juzgar esa parte. Escúchala y pregúntate, ¿qué hay debajo? ¿Miedo a no ser suficiente? ¿Soledad? ¿Una antigua herida? Energéticamente puede aparecer cansancio, necesidad de dormir más o momentos de inspiración seguidos por bajones. No todo es una descarga espiritual. A veces el cuerpo pide descanso, menos pantalla y una pausa real. Esta fecha puede leerse como una iniciación del corazón, pero no un corazón abierto solamente para recibir, un corazón abierto para hacerse responsable de sus dones. El viejo liderazgo dice síganme porque yo sé. El nuevo liderazgo pregunta cómo podemos crear juntos. El viejo poder necesita controlar. El nuevo poder ayuda a que los demás también recuperen su fuerza. Para aprovechar esta energía, revisa antes de expandir. Observa qué hábito contradice eso que decís querer. Si pedís paz, pero entras en todas las discusiones, hay algo para mirar. Si pedís amor, pero no podés poner límites, quizá el primer paso sea aprender a cuidarte. Elegí una sola intención y convertirla en una acción pequeña que puedas sostener durante 30 días. Otra forma de aprovechar este momento es observar tu relación con la validación. Durante varios días registra cuándo sentís necesidad de ser felicitado, elegido o reconocido. No para culparte, para conocerte. A veces creemos que buscamos éxito cuando en realidad buscamos reparar una herida. Y cuando vemos esa diferencia, podemos dejar de exigirle al mundo que sane algo que necesita primero nuestra atención. También es un buen momento para crear comunidad real. No solamente seguidores o contactos, sino intercambio, escucha y colaboración. El nodo norte en Acuario nos recuerda que no tenemos que hacer todo solos. La enseñanza más profunda de este día es que nuestro brillo no necesita desaparecer, pero sí madurar. El nodo sur en Leo nos ayuda a soltar la actuación, la comparación y la necesidad constante de aplauso. El nodo norte en Acuario nos invita a construir redes, compartir ideas y crear futuro con otros. Saturno retrógrado en Aries nos recuerda que la libertad sin responsabilidad puede convertirse en caos y que el deseo sin estructura se desvanece rápido. Entonces la pregunta ya no es solamente qué quiero traer. La verdadera pregunta es, ¿qué versión de mí puede sostener eso que deseo, compartirlo y transformarlo en algo con propósito? Si querés que te diga cómo influye esta energía en tu signo, déjalo en comentarios y decime, ¿qué parte de este mensaje sentís que te está tocando más? Si este video te ayudó a entender la energía del 26 de julio, déjame tu like, suscríbete al canal y compartilo con alguien que también esté atravesando una etapa de cambio. Porque a veces, una sola reflexión puede abrir una puerta mucho más profunda que cualquier portal.